Para el análisis de 3 reactores CSTR en serie de igual tamaño que operen a diferente temperatura, vamos a hacer el uso de dos gráficas. La primera de concentración en función del volumen de los reactores y la segunda de conversión también en función del volumen de los reactores. Ambas gráficas tienen un intervalo de volúmenes de 1 litro, es decir, 0.001 metro cúbico y 1 metro cúbico. Entonces lo primero que debemos hacer es darle clic en el botón de inicio y se nos abre esta ventana, la cual debemos llenar con estas variables de operación, teniendo la precaución de que las unidades deben ser estas de aquí. Por ejemplo, podemos colocar un valor de 5 molar del reactivo límite, la temperatura del primer reactor de 300 Kelvin, del segundo de 320, del tercero de 350 y la constante inicial cinética de 1 sobre segundo. Oprimimos aceptar y vemos cómo se generan estas dos gráficas. Estas dos gráficas nos dan información de, por ejemplo, que el volumen al cual la concentración del reactivo límite y de los productos es igual es de aproximadamente 80 litros. Y que a partir de más o menos 400 litros la conversión es muy cercana a 1. Por ejemplo, si cambiamos el valor de la constante a 0.1 y dejamos los valores de concentración inicial y de temperaturas igual, damos a aceptar, vemos que las dos gráficas se ven modificadas. Acá en este caso, el volumen al cual las concentraciones son iguales es en aproximadamente 590 litros, es decir, 0.59 metros cúbicos. Y aquí vemos que la conversión es cercana a 1 solo cuando se llega a 1 metro cúbico. En esta oportunidad vamos a examinar la interfaz de la hoja de cálculo del reactor flujo pistón con recirculación. Hay pues algunos conceptos básicos antes de empezar con la parte de cálculos. Es que el reactor de flujo pistón, al ser recirculado, toma un comportamiento de mezcla perfecta. Estos PFR normalmente se utilizan para cinéticas autocatalíticas, fermentación microbiana, reacciones adiabáticas exotérmicas. También, bueno, es importante aclarar que la recirculación indica el caudal que retorna a la entrada del PFR en razón al caudal que sale del sistema. Bueno, en esta oportunidad vamos a calcular la conversión, la relación de recirculación y el volumen del PFR. Entonces, bueno, para empezar con el cálculo y con la demostración de cómo se utiliza el simulador para el reactor de flujo pistón, bueno, vamos a empezar a analizar primero la tabla, que quiere decir que acá están los datos del proceso. Acá en esta parte se van a encontrar todos los resultados. Principalmente vamos a encontrar que al oprimir estas flechas nos va a salir un formato para empezar a llenar todos los espacios y los datos que necesitamos para hacer el proceso. Entonces, en estos datos nos van a pedir el orden de reacción, la temperatura, la K, la constante de velocidad de la reacción, depende de la temperatura, volumen del reactor, flujo volumétrico, concentración inicial de A y relación de recirculación, calcular la conversión. Estas variables son importantes para calcular la conversión.
Y así sucesivamente se va a utilizar para la relación de recirculación y el volumen del PFR. Bueno, entonces para hacer una muestra representativa se va a hallar la conversión. Entonces, hay que aclarar que para la conversión y recirculación el sistema está adecuado para reacciones de orden 1. Entonces, se tendrá que disponer de orden 1. La temperatura, en este caso, la pondremos de 1000, pongámosla de 500 grados Celsius. Volumen del reactor de 50, flujo volumétrico de 1000, concentración inicial de A6 y relación de reflujo 2. Y acá nos va... hay que tener en cuenta que al ser muy delicada esta conversión, esta casilla siempre debe estar iniciando en un valor correspondiente. Entonces acá en esta parte se hace el nuevo cálculo para que la casilla pueda converger. Si este número está muy lejos de lo que se requiere, simplemente por sensibilidad del cálculo se va a obtener un resultado que no se desea. Entonces se ingresan todos los datos. Y efectivamente se va a obtener la conversión que se necesita. Recordar que estas casillas deben estar más o menos dispuestas en un principio con la conversión que más o menos se estima, o sea, que sea de 0 a 1. Si está fuera de esos rangos, pues el sistema no va a converger. Para la recirculación se hace lo mismo. Acá depende de la conversión y del volumen del reactor para la recirculación. Entonces acá ingresamos unos datos con las mismas variables. 50 y concentración inicial 6 y tipo 9. Calcular el reflujo. Acá se muestra la relación de reflujo que es óptima para poder llevar a cabo el proceso en un reactor de flujo pistón. Y por último, el volumen del PFR en recirculación. En esta oportunidad se calculó mediante la ecuación de diseño. Esta tuvo un desarrollo mediante el método integral de Simpson, el cual nos permite mantener el orden de reacción n. Entonces, en este caso, conversión y recirculación solamente se podrá para 1, reacciones de orden 1, tal como se muestra en la reacción principal. Y volumen PFR, si el usuario lo solicita, se puede usar para diferentes órdenes de reacción. Entonces, en esta oportunidad, digamos 2, 500, relación de recirculación, quedaría en, pongámosle, no sé, 10, 50, flujo volumétrico 5, no, pongámosle 2, 6 y 0,7. Y aquí se puede ver el volumen del reactor en listo. Acá también se puede apreciar el tiempo de residencia. Y bueno, entonces vamos a pasar a analizar ahora las gráficas que se obtuvieron durante
la parte de simulación del reactor. Entonces, la primera gráfica nos muestra el XF con respecto, o sea, la conversión respecto a un volumen de reacción, donde el comportamiento se ve indicado porque entre mayor conversión, el volumen del PFR va aumentando progresivamente. Acá en la gráfica 2 se estudia la misma conversión con el reflujo. Acá, con esta parte, acá está, se ve que cuando entre mayor conversión haya, mayor recirculación va a haber. Y en la gráfica 3 se ve el volumen de la temperatura. Entonces esto quiere decir que entre mayor temperatura haya, el volumen del reactor va a ser más pequeño, porque la reacción se va a llevar más rápidamente. Entonces no se va a necesitar tener un volumen del reactor tan grande para satisfacer que toda la reacción termine de completarse. Y para la gráfica número 4 se tiene que a medida que aumenta la conversión, el inverso de la velocidad de reacción va aumentando. Esto quiere decir que el PFR sí es útil utilizarlo en esta cinética, ya que presenta una curva favorable a la conversión. Bueno, espero que haya disfrutado y entendido el proceso del reactor flujo pistón con recirculación y el simulador como tal. Muchas gracias. Bueno, ese es el programa para reactor batch adiabático. Ese programa funciona para reacciones del tipo A produce B más C, una reacción unimolecular en fase líquida con un K de reacción en horas a la menos 1, o sea que la velocidad de reacción va a estar dada por un orden 1. Entonces, para este programa, los valores que uno mete son esos que están acá. Entonces uno como inicia para calcularlo. Entonces, de acá en inicio, eso despliega una ventana en la cual uno puede meter los valores. Entonces acá metemos los valores. El delta de reacción tiene que ser el delta de reacción a temperatura de referencia, o sea 25 grados centígrados o 298 Kelvin. La temperatura inicial puede ser de 310, una densidad molar, una concentración inicial. Vamos a calcular a 0,7 la conversión. La alimentación de moles de A inicial, y para que el programa funcione correctamente la concentración de B y C iniciales va a ser 0. Y le damos insertar. Automáticamente el programa que me calcula moles finales, de B finales, de A finales y S finales, el CP de la mezcla, el delta de reacción, ya que toca corregirlo porque está la temperatura de referencia y nosotros metemos una temperatura de 33, entonces aquí ya está corregido. La constante de equilibrio, esa constante de equilibrio se halla con la temperatura final obtenida. Y el tiempo en horas, como el tiempo es básicamente la ecuación de diseño, esa ecuación de diseño tiene una integral, nosotros integral la resolvemos por método de extinción 1/3, como se ve acá, con este valor variante. Ese valor varía según la conversión que nosotros metamos. Entonces, hasta el momento, nosotros podemos conocer el valor de la temperatura y el tiempo a una conversión dada, pero si nosotros queremos conocer cómo es el proceso, desde una conversión 0 hasta 1, cómo se comporta el proceso, nosotros tenemos que
hallar valores a una respectiva conversión, valores de tiempo y de temperatura. Entonces, ¿cómo hallamos eso? O cómo está programado acá en el dato de Excel. Acá está el botón de insertar dato, tiempo y conversión, y insertar dato de temperatura y conversión. Entonces, ¿qué me va a insertar acá? ¿O para qué me sirven esos botones? Esos botones me van a insertar conversiones de 0 a 1 con un salto de 0,1, o sea, 10 conversiones en ambos casos. Y automáticamente dentro de este botón está programada la función para que a cada conversión me calcule el tiempo y la temperatura y me los ingrese ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros le damos acá a insertar datos de T y conversión a todas estas especificaciones que nosotros les damos, a estas. Lo único que nos varía va a ser la conversión. Entonces, le damos insertar dato. Automáticamente el programa me inserta los datos de conversión y tiempo. Acá, insertar dato de tiempo, de temperatura y conversión. Listo. Los botones que dicen borrar, que están al lado de cada uno de los de insertar, son botones que me hacen que me borran la información de estas casillas para colocármelas en estas casillas. Entonces, acá, borrar, automáticamente en esta casilla me los manda y ya tenemos la primera gráfica, que es la de conversión versus tiempo, para mirar cómo se ve el proceso. Igual acá, le damos y ya está la otra gráfica. La otra gráfica es que sería conversión versus temperatura y tiempo versus temperatura. Entonces, para poder finalizar el programa, nosotros le damos acá a finalizar y todas las opciones se quedan en cero. Entonces, así funciona el programa. Es importante resaltar que para las gráficas que se hicieron de conversión versus temperatura y tiempo versus temperatura, en las partes de 0,1, 0,2 y 0,3 de la conversión, hay un salto, hay una discordancia para esas gráficas. Entonces, pues el método más fácil para poder mirar cómo varía la temperatura en acorde a la conversión sería no graficar esos puntos y graficar la inicial y graficar los otros para poder mirar bien cómo actúa todas esas variables en el proceso. Gracias. Cordial saludo. Para el desarrollo del literal C, reactores CSTR en diferente tamaño operando todos a una sola temperatura, se empleó la herramienta Excel Visual Basic. Esta herramienta funciona mediante el empleo de un botón, el cual cuando se ejecuta le muestra al usuario un formulario en donde el usuario insertará la concentración de A inicial en moles sobre metro cúbico, el volumen, que será tomado como un intervalo en metros cúbicos, debido a que el volumen que se inserte en esta etiqueta será segmentado en 50 partes para hacer un seguimiento continuo de la variación de la variable volumen con respecto a la conversión y a la concentración. Posteriormente se pedirá al usuario el flujo volumétrico en metros cúbicos por hora y la temperatura en Kelvin de la reacción. Para este caso, se recomienda leer el documento donde se evidencia la reacción monomolecular del tipo A produce B más C. Para efectos del cálculo, vamos a usar 20 moles por metro cúbico como concentración de A inicial, un volumen intervalo de 0.5 metros cúbicos
un flujo volumétrico equivalente a 0.01 metros cúbicos hora y una temperatura de 300 grados Kelvin. El usuario tendrá la elección de, si por algún motivo se equivoca, dar cancelar, o si está seguro de su inserción de los datos, dar clic en aceptar. Después de que se da clic en aceptar, se puede dilucidar que dichos datos que se introdujeron están reflejados en estas casillas, de tal manera que como ya la hoja de cálculo está programada, se obtienen los resultados que posteriormente les explicaré. La constante de velocidad, que depende de la temperatura, está programada y está en magnitudes de horas a la -1. También se tiene la columna de volúmenes, donde el 0,5 fue el volumen que se insertó en el usuario en volumen intervalo y que fue segmentado en 50 partes para hacer un estudio mediante los perfiles de qué sucede cuando varía el tamaño del reactor con la conversión y la concentración de las especies. En este caso se pueden dar cuenta que el recuento me da 50. Se tiene la conversión de A, que mediante la ecuación de diseño y el procedimiento explicado en la muestra de cálculos del documento, ustedes podrán dilucidar que depende del volumen, del flujo volumétrico y de la constante de velocidad. También se tiene que la concentración de A, también formulada, depende de la concentración de A inicial y de la conversión de A. Para los productos se tiene que la conversión de B y la conversión de C, que en este caso están en una misma casilla debido a que la reacción con respecto los productos con respecto a los reactivos es 1 a 1, se puede formular con respecto a la conversión de A, y la concentración de B y la concentración de C dependerán de la concentración de A inicial y de la conversión de A. Después de que el Excel ha establecido todos estos valores, el Excel procede a dilucidar las gráficas para que el usuario pueda hacer una correcta interpretación de acuerdo a sus necesidades industriales o la de su empresa, pueda seleccionar cuál es el reactor que más le conviene. En el eje de las abscisas de la primera gráfica se tienen los intervalos de los diferentes volúmenes, donde se puede ver los 50 volúmenes segmentados con respecto al dato mayor que se insertó, que era 0.5 metros cúbicos, con respecto al eje de las ordenadas donde está ubicada la conversión, en un rango de 0 a 1. La línea azul representa los productos y la línea naranja representa el comportamiento de los reactivos. En este caso se puede ver que la reacción ofrece una mejor conversión de A cuando el volumen del reactor es mayor. En la segunda gráfica se puede dilucidar que en el eje de las abscisas podemos encontrar el intervalo de los diferentes volúmenes, que funciona muy similar o igual que la gráfica 1. Y en el eje de las ordenadas ya no tenemos la conversión, sino tenemos la concentración. De esta manera se puede ver que la concentración de la especie A medida que cambia el volumen del reactor,
disminuye, permitiendo inferir, en este caso, para estos datos, que con un volumen mayor se tiene una concentración de A final mm, más pequeña con respecto a los demás volúmenes que se analizaron. Esto quiere decir que, que quedó poca concentración de la especie A, lo que quiere decir que se favoreció la formación de productos, porque cuando se evalúa la línea naranja que está también en esta gráfica 2, se ve que los productos están en una alta concentración. Esto quiere decir que un reactor de mayor volumen, como en este caso de 0,5, favorece a que eh, la reacción eh, tenga una gran conversión y permita una gran conversión de A y permita producir gran cantidad de P. Este es el análisis del literal C. Gracias por su atención.